vamos a tomar el tema de los límites. Se habla hoy mucho en el deporte que en general el límite es un límite mental y que cuando el atleta puede superar esos límites mentales, puede superarse a sí mismo y modificar los resultados. Desde este abordaje, el superar no es lo que vamos a tomar, sino que vamos a tomar un abordaje diferente. En principio es muy importante diferenciar entre lo que es un límite real y un límite ilusorio. El límite real está dado casi siempre desde lo externo, es decir, puede ser por ejemplo en un encuentro con dos equipos que haya un equipo que tenga mayores capacidades técnicas, físicas o tácticas y que eso limita al equipo contrario y ahí hay un límite real. Puede haber un límite real desde las condiciones climáticas, una carrera en la cual empieza a aparecer un frío extremo y ahí hay un límite real. O también puede aparecer un límite real dado desde alguna lesión, desde algún daño en el cuerpo en la competencia. Es decir, hay límites que son reales, pero lo que vas a descubrir es que en la realidad la mayoría de los límites son ilusorios. Cuando hablamos de límites ilusorios, hablamos de unos límites que tienen que ver con el límite interno. Acordate que desde este abordaje no es lo que sucede en sí mismo, sino la relación de la mente con lo que sucede. Por ejemplo, no es en sí mismo el otro equipo que tiene una mayor potencia física, sino la relación de la mente con esa característica del otro equipo. Hay un límite real, pero también la tendencia de la mente va a ser a autolimitarse por esto que está sucediendo externamente. Entonces, desde este abordaje, nosotros vamos a trabajar sobre el límite interno para hacer crecer los recursos y empezar a correr a ese límite. El límite es algo orgánico, no es que yo hasta acá llego y de acá no me puedo mover, sino que desde el límite, comenzando a abordar el límite con plena atención, empezamos a ir trascendiendo, a ir corriendo ese límite en la medida que vayamos descubriendo los recursos internos. Pero bien, es muy importante primero saber cómo se relaciona esta mente condicionada, esta mente complicada con el límite interno. El límite interno en general está dado por el miedo a la incomodidad. Es decir, todo lo que nos limita en la vida tiene que ver con el miedo al dolor, a la incomodidad, ya sea el dolor físico, ya sea el dolor emocional. La mente no puede recibir ese dolor y empieza a autolimitarse. Es decir, hay dos tipos de tendencias de esta mente condicionada. El primero es autolimitarse. El autolimitarse se da por esta incapacidad de la mente de poder recibir la más mínima incomodidad. Al no poder recibir esa incomodidad hay un rechazo de lo que está sucediendo y empezamos a autolimitarnos. Por ejemplo, en una carrera de 42 kilómetros, si la persona no tiene experiencia en estas carreras, probablemente pasado el kilómetro 30-31 empieza a aparecer dolores en el cuerpo y si la persona se relaciona de una manera desadaptativa con esos dolores, probablemente deje de correr porque no puede recibir esa incomodidad física. Esa es una de las tendencias de la mente. La otra tendencia es a extralimitarse. Es decir, al revés, vamos a poner el ejemplo al revés. Bueno, a ver, empiezan esos dolores a los 30-32 kilómetros y yo quiero llegar a la meta sí o sí. Entonces me extralimito, empiezo por ahí a pensar en otra cosa, empiezo a imaginarme que estoy llegando a la meta, me motivo con todo lo que entrené, quizás familiares que me apoyaron y probablemente llegue a esa meta. Lo que tengo que evaluar después es cuál es el costo de extralimitarme. Es decir, el costo se da desde dos características principales. El primero tiene que ver con un gasto mayor de energía. Al no transitar el proceso, hay siempre un gasto mayor de energía. Ese gasto mayor de energía por ahí no traiga unas consecuencias muy notables, pero si eso se sostiene, si la capacidad de extralimitarnos se sostiene en el tiempo, empieza a producir, por ejemplo, lesiones. Y la segunda característica de extralimitarse tiene que ver con que me estoy perdiendo algo. O sea, si estoy llegando del kilómetro 31 al kilómetro 42
sin transitar, me estoy perdiendo 10 o 11 kilómetros de lo que está sucediendo. Estoy fuera de la experiencia, y fuera de la experiencia no puedo dar el 100%. Entonces, ni extralimitarnos ni autolimitarnos. Estas dos características se dan por la tendencia de la mente a querer controlar lo que le desagrada o evitar lo que le desagrada. Son estas dos políticas que la mente condicionada casi siempre pone en marcha: controlar o evitar. Lo que nosotros les proponemos, lo que les propongo, es un abordaje diferente, una tercera política, que tiene que ver con recibir, con transitar la incomodidad. Vamos a tomar brevemente unos momentos para explicar de qué se trata esto de transitar la incomodidad. Bien, entonces, vamos con esta propuesta novedosa que ustedes ya vienen entrenando hace varias semanas, pero profundizando un poco en cuáles son los pasos. El primer paso para empezar a trascender los límites tiene que ver con la capacidad de parar. En la extra o autolimitación entramos en generar un estado de vértigo, donde no puedo ver con claridad. Entonces el primer paso es poder parar para poder salir de ese estado de confusión, de ese estado de vértigo. ¿Cómo podés parar? Bueno, ya fuiste descubriendo todos estos recursos internos, la respiración, el cuerpo, el poder darse cuenta, el sentido del humor. Todos los recursos que vos fuiste dándote cuenta y poniendo en marcha, los vas a poner en marcha nuevamente para poder parar. Entonces, en primera medida, poder parar. Segundo, darse cuenta. ¿De qué te vas a dar cuenta? Vas a intentar darte cuenta del dolor real, de la incomodidad real, que puede ser una incomodidad física, y de esa incomodidad que está desde la relación de la mente con ese dolor real. La incomodidad lo vas a descubrir a través de un pensamiento, que puede ser no doy más, tengo que superarme, esto no me va a ganar, o de una emoción, la emoción por ahí de enojo, la emoción de ansiedad. Cualquiera de esas emociones que vayan surgiendo son emociones que nos autolimitan. Entonces, parar y darte cuenta para diferenciar entre el dolor real y el sufrimiento que provoca la mente cuando se relaciona de una manera desadaptativa con ese dolor. El tercer paso es recibir eso que está sucediendo. Es decir, no vas a rechazar el pensamiento o la emoción, sino que lo vas a recibir. Esto de abrir los brazos, recibir ese pensamiento, recibir esa sensación física y recibir esa emoción. Cuando hablamos de recibir, hablamos de la capacidad de recibir sin modificar. No tenés que modificar nada, simplemente recibir y observar. Acordate que cuando hablamos desde el observar, hablamos de este observador que es un observador neutral, que no dice, bueno, lo que está sucediendo es malo, es bueno, simplemente es y observa momento a momento neutralmente. Entonces, parar, darse cuenta, recibir sin modificar y transitar momento a momento neutralmente lo que va a ir sucediendo. Si podés por momentos entrar en este estado, lo que vas a hacer es comenzar a trascender los límites. Vas a empezar a poder correr tus límites internos y eso va a influir poderosamente en los límites externos. Para finalizar, te comparto este video también del Guerrero Pacífico, donde Dan Millman en este caso recibe tres diferentes observaciones, tres diferentes consejos para poner en marcha en el juego y en la vida, que están muy relacionados a esto de los límites. El primero habla sobre el sentido del humor. Si puedes tener sentido del humor con vos mismo, todo lo que va a suceder va a perder fuerza. Si puedo tener sentido del humor, por ejemplo, con alguna emoción de ansiedad, bueno, esa emoción pierde fuerza. El segundo es el control. Te vas a dar cuenta de la tendencia de la mente a querer controlarlo todo, y si comenzás a entrenar mindfulness, este estado de atención pura, te vas a dar cuenta que en realidad es muy poquito lo que podemos controlar. Entonces el segundo consejo que le da el maestro a Dan Millman tiene que ver con ojo con lo que querés controlar. Intentar darte cuenta que casi no podemos controlar nada, y ahí es donde entra el gobierno.
Y el tercer consejo tiene que ver con el cambio. Lo que le dice es cambio. Todo, absolutamente la vida, toda la vida, se da en términos de cambio. En todo momento hay muerte y nacimiento. Entonces, el sentido del humor, el control y el cambio. El cambio para poder darte cuenta que los límites son orgánicos, el cambio para poder darte cuenta que esa sensación, ese pensamiento y esa emoción nace y muere momento a momento.